presencia. Así que yo voy a tratar en este momento de darles lectura y un poco explicación a la presentación que ella iba a dar en este día, que es el diagnosticando el desempeño de sistemas de aseguramiento de calidad. Entonces, vamos a dar paso a la presentación. Esta presentación esta investigación, el desarrollo de esta herramienta, está dado dentro de un programa europeo del Pathogen Combat, que es un programa auspiciado por la Unión Europea y en el cual participan varias universidades de Europa, entre ellas la Universidad de Wageningen, de la cual la doctora Lunin es miembro, y trabajan también en su grupo el doctor Willem Marcelis y Lisbeth Jackson de la Universidad de Gante o de la Universidad de Ghent en Bélgica. El esquema de la presentación va a ser el siguiente: vamos a dar una breve introducción, luego hablaremos sobre el instrumento de diagnóstico, el Food Safety Management System, y luego sobre una herramienta adicional que es el Microbial Assessment Scheme, y al final trataré de explicar una ilustración. Todos los temas relacionados con la calidad en este momento no son solo específicos de calidad, sino que están influenciados por varios factores, como por ejemplo un ambiente dinámico en el que tenemos. Podemos ver en la lámina que hay cambios demográficos en este momento, la gente ya no se comporta de la misma manera como antes se comportaba, tenemos hábitos alimenticios diferentes y eso lo hemos estado viendo en el transcurso de estos 2 días previos de congreso. Tenemos desarrollos tecnológicos que han permitido que mejoremos de una o de otra manera la producción de alimentos seguros. Luego también tenemos otro factor muy importante, que es el desarrollo de patógenos emergentes. Como ustedes saben, en este momento, lamentablemente digo yo, para la seguridad alimentaria, están apareciendo nuevos patógenos que son mucho más resistentes a los patógenos que teníamos anteriormente. Entonces la industria tiene que tomar cartas en el asunto para poder trabajar sobre ellos. Luego también tenemos un aprovisionamiento de materias primas global. Antes las empresas se proveían de sus materias primas localmente y ahora pues unas empresas que están localizadas en Oceanía están comprando materias primas de América Latina, o empresas que están trabajando en China están comprando materias primas de África. Entonces eso también hace que influya sobre la seguridad alimentaria. Luego tenemos que también todos los participantes de la cadena agroalimentaria, como el gobierno, los distribuidores y todos los participantes de esta cadena, también tienen una responsabilidad dentro de la seguridad alimentaria. Luego también nos podemos dar cuenta que existen ciertos requerimientos a esta seguridad alimentaria que pueden ser cubiertos y pueden ser organizados a través de ciertos sistemas de calidad que para muchos de ustedes deben ser conocidos, como los programas de prerequisitos, el Códex Alimentarius, que es una guía de recomendaciones para la industria alimentaria, el sistema de buenas prácticas de manufactura, el HACCP, la ISO 22000, que agrupa un par de normas alimentarias para la seguridad alimentaria. Y todo esto lo que hace es que nos lleve a la producción de productos seguros. Ahora vamos a ir un poco en detalle al qué es el Food Safety Management System. Este sistema de manejo, por llamarlo de alguna manera, de la inocuidad o de la seguridad alimentaria, tiene 2 componentes principales. El primero es un componente de actividades de control, que su objetivo es el mantener las propiedades del producto, los procesos de producción y mantener los procesos humanos dentro de tolerancias aceptables. Y luego tenemos el segundo componente, que son las actividades de aseguramiento de esta inocuidad alimentaria, que lo que hacen es controlar el sistema de aseguramiento de la calidad, del aseguramiento de la inocuidad alimentaria, y proveer evidencia y confianza a todos los participantes de la cadena alimentaria acerca de que la empresa está cumpliendo los requerimientos de seguridad alimentaria. Vamos ahora en detalle a ver, la herramienta del Food Safety Management System. Como les explicaba anteriormente, el Food Safety Management System tiene estos 2 componentes principales, las actividades de control y las actividades de aseguramiento de la inocuidad alimentaria.
Dentro de cada una de estas actividades nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en las actividades de control de la seguridad alimentaria, nos encontramos con el diseño de medidas preventivas, el diseño de procesos de intervención, los cuales van a ser diseños de estrategias para poder tomar medidas para corregir los problemas que estamos teniendo en nuestra empresa. Luego, diseño de sistemas de monitoreo, que también son muy importantes, y el control de estrategias en la operación de la empresa. Y en cambio, en el componente de aseguramiento, lo que tenemos es especificación de los requerimientos que tiene el sistema, una validación de estos requerimientos, una verificación. También es importante la documentación y el mantenimiento de registros para tener una evidencia del trabajo que nosotros estamos realizando en el sistema de aseguramiento de calidad. Estos dos componentes principales del FSMS están influenciados por factores contextuales. Estos factores contextuales ustedes los tienen a la izquierda de la pantalla y que son las características del producto, características del proceso, características organizacionales y las características del ambiente. ¿Todo esto para qué? Para obtener finalmente un producto inocuo, un producto seguro para nuestros consumidores. Y también asegurar que este producto realmente sea inocuo. Esta herramienta del Food Safety Management System es una herramienta genérica que guía a las empresas a mejorar sus sistemas de calidad, independientemente de qué sistema de calidad tengan. Esa es la importancia o el valor de esta herramienta, que nos permite evaluar nuestros sistemas de calidad que tenemos en las empresas para saber si es que esos sistemas de calidad están o no están bien implementados dentro de la empresa y qué resultados pueden ofrecernos. ¿Qué hace o en qué se enfoca o qué es lo que enfatiza el Food Safety Management System Diagnostic Instrument? Enfatiza en las actividades de control, enfatiza en las actividades principales de aseguramiento y también hace énfasis en los factores contextuales de la compañía, los factores contextuales que ya les había mencionado anteriormente. Luego, también audita o evalúa a qué nivel, y esto es lo importante de la herramienta, a qué nivel las actividades de control y aseguramiento están siendo ejecutadas en la empresa. ¿Estamos ejecutando esas actividades a un nivel bajo o a un nivel alto? Y también lo que hace es evaluar en qué situación de contexto riesgosa se encuentra o está operando el sistema del Food Safety Management System. ¿Está operando en una situación muy riesgosa o está operando en una situación poco riesgosa? Ya vamos a ver un poco más adelante, a qué se refiere con situaciones o con ambientes poco riesgosos o muy riesgosos. Y luego lo que hace también la herramienta, y la hace importante, es que agrega ciertos detalles en las relaciones entre todos estos factores, los factores de contexto, las actividades y el desempeño de la inocuidad alimentaria o de la seguridad alimentaria. Aquí, como ustedes pueden ver en esta lámina, se detalla un poco más las actividades principales de control que están dentro de la herramienta. Tenemos para cada uno de los 4 componentes o subcomponentes, por llamarlos de alguna manera, de este componente de actividades de control, tenemos el diseño de medidas preventivas en primer lugar. Entonces, aquí tenemos ejemplos como el del diseño de instalaciones, el diseño del equipo que se va a utilizar dentro de la empresa, un diseño sofisticado que pueda apoyar al desempeño de un sistema de calidad más adecuado en la empresa. Luego, diseños específicos de programas de sanitización o de limpieza y desinfección. Luego, ¿hasta cuándo o hasta dónde los requerimientos de la higiene del personal pueden influir también en estas actividades, en este diseño de medidas de prevención? Y estamos hablando de control de materia prima y otras actividades también. Luego tenemos el segundo subcomponente que es el diseño de procesos de intervención. Entonces aquí tenemos como un par de ejemplos, intervención adecuada en el diseño de los equipos, programas de mantenimiento específicos que sean bastante puntuales y diseñados para las necesidades de la empresa. Luego tenemos el diseño de sistemas de monitoreo. Lo importante en esto es, por ejemplo, el análisis o la adecuada, la efectividad, por llamarlo de alguna manera, porque no
no hay cómo traducirlo de otra manera, la appropriateness, pero la efectividad del análisis de los puntos críticos de control. Luego tenemos también equipos adecuados analíticos que nos permitan controlar la calidad de los productos que nosotros estamos procesando. Y finalmente tenemos el control de las estrategias de operación, o las estrategias de control de operación, perdón, que también estas estrategias lo que tienen que hacer es cumplir con los procedimientos que nosotros tenemos en la empresa y también, por ejemplo, cómo están trabajando o cómo se están desempeñando nuestros sistemas de enfriamiento, nuestros sistemas de nuestros equipos de medición que nos están ayudando justamente a dar información para saber cuál es el desempeño de la inocuidad alimentaria o de la calidad de nuestros productos. En el segundo componente tenemos las actividades de aseguramiento, tenemos también 4 subcomponentes, que es, por ejemplo, el definir los límites o las especificaciones de los procesos o del sistema. Entonces vamos a hacer una traducción o una adecuación de los requerimientos externos que el gobierno o cualquier agente externo a la empresa nos está pidiendo para que puedan ser adecuados dentro de nuestro sistema de calidad. Y luego también el uso del feedback o retroalimentación, información que nos venga desde fuera sobre los procesos que nosotros estamos trabajando. Tenemos el otro subcomponente que es la validación. Entonces tenemos que validar la empresa debe diseñar medidas preventivas para validar todo lo que está realizando. Tenemos que validar también las medidas de intervención que hemos tomado para poder corregir los problemas que tenemos en la empresa. Luego tenemos el tercer subcomponente, que es la verificación. Entonces, aquí tenemos como 2 ejemplos hasta cuándo o hasta dónde la verificación del desempeño del personal puede ser importante para nosotros como empresa y hasta dónde la verificación del equipo también es importante para el sistema de seguridad alimentaria de la empresa. Y luego tenemos el cuarto subcomponente, que es la documentación y el mantenimiento de registros. Esta parte es muy importante, aunque a veces en las empresas se olvida, pero es la única evidencia que nosotros podemos tener para saber si estamos o no estamos trabajando bien. Entonces, toda esta interacción de estos 4 subcomponentes dentro del segundo componente de la herramienta, que son las actividades de aseguramiento, lo que nos hace es enmarcarnos dentro de todo el sistema que nosotros estamos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo de una de las mallas que se puede trabajar dentro del sistema del FSMS. Uno de los indicadores que se pudo evaluar en este sistema es la especificidad de los programas de limpieza y desinfección. Es decir, cuán específico es el programa de limpieza y desinfección que nosotros tenemos dentro de la empresa. Entonces, el mecanismo es el que ustedes pueden apreciar en la lámina. Es un mecanismo, el proceso de limpieza y desinfección es completo, es diseñado para la empresa, ha sido soportado o ha sido respaldado, por instrucciones apropiadas y desarrolladas para la empresa. Y todos estos factores lo que hacen es contribuir positivamente a la inocuidad alimentaria o a la seguridad de los alimentos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De especificar niveles en los cuales nosotros vamos a hacer la evaluación de, por ejemplo, este indicador, la especificidad de los programas de limpieza y desinfección. Entonces, tenemos, por ejemplo, el nivel 1, en donde para poder hacer una evaluación tendríamos los siguientes factores. Nuestro programa de limpieza y desinfección es incompleto y es igual para todos los equipos, para todas las instalaciones de la empresa. Estamos utilizando un agente desinfectante o limpiador común, general, no específico para las actividades, sino bastante genérico. Las instrucciones de limpieza y desinfección son derivadas únicamente de la información que nos ha dado el proveedor o de la experiencia previa de la empresa. Entonces, si esas son las características que nosotros tenemos con nuestro programa de limpieza y desinfección, pues nuestro nivel para este indicador va a ser el nivel 1. Y así sucesivamente para el nivel 2 y el nivel 3, que sería el nivel máximo, es que la empresa tendría programas de limpieza y desinfección completos, detallados, diseñados para la necesidad que la empresa tiene, utilizando agentes de limpieza específicos. Si estamos trabajando con productos lácteos, pues usamos agentes para la limpieza de productos lácteos o productos cárnicos o productos de la pesca, cualquier tipo de productos. Y se ha probado o se ha comprobado, se ha verificado la efectividad del programa de limpieza y desinfección a través de pruebas que se pueden realizar.
y las instrucciones para el uso de este sistema de limpieza, de este programa de limpieza y desinfección, han sido basados en resultados obtenidos a través de experimentos que se han trabajado con todo el programa de limpieza y desinfección. ¿Qué criterios nosotros debemos tomar para diferenciar los niveles dentro del FSMS? Primeramente, pues como ya ustedes recordarán, trabajamos siempre con los dos componentes principales, las actividades de control y las actividades de aseguramiento. Entonces, en las actividades de control, por ejemplo, para un poco aclarar el contexto de la herramienta, tenemos un nivel 3, que va a ser un nivel alto, en donde nosotros lo que tenemos es información específica, información detallada, información diseñada para las necesidades de la empresa. Luego el nivel 2 va a ser un nivel medio, en donde lo que hacemos es las mejores prácticas, es decir, estamos haciendo bien, no porque la empresa tenga un nivel medio estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo bien, pero existe una diferencia en respecto al nivel alto. Y estamos aquí trabajando ya con información genérica, no tan específica para la empresa. Y luego tenemos el nivel 1, que sería el nivel bajo, con una falta de información científica o falta de evidencia científica sobre la información que nosotros estamos trabajando. Estamos usando solo la experiencia de la empresa y no estamos tomando información de fuera de la empresa, que también es muy válida. No es predecible el sistema, es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar, porque como no hemos realizado estudios, no sabemos cuál es la tendencia de comportamiento de nuestro sistema. Y los equipos son comunes para toda la empresa. No hemos hecho diseño específico de equipos para los requerimientos que la empresa pueda tener. Y en las actividades de control, de la misma manera, tenemos ciertos ejemplos para cada uno de los 3 niveles, como por ejemplo en el nivel alto, nivel 3, tenemos que la empresa, para asegurar las actividades de aseguramiento que está realizando la empresa son, por ejemplo, pruebas experimentales para saber si están o no están haciendo bien las cosas. Se está recolectando información científica a través de ciertas pruebas. Y esta información es bien documentada, es decir, que la empresa ha sistematizado la manera de obtener esta información y de saberla manejar y utilizar dentro de la empresa. Luego tenemos el nivel 2, que es el nivel medio. Tenemos una actividad pequeña, una actividad regular, opiniones y expertos. Tenemos opiniones y expertos dentro de la empresa, un conocimiento de expertos, un poco independiente a lo que nosotros estamos realizando, pero no se están realizando pruebas específicas para el sistema, y la documentación que tenemos es bastante restringida. Y luego el nivel 1 es un nivel ad hoc, es un nivel que realmente no se está haciendo mucho dentro de la empresa, no se realizan pruebas, no se documenta, y que es muy dependiente de factores externos, lo cual no favorece al desarrollo de los sistemas de aseguramiento de calidad. Aquí lo que vamos a ver es cómo estos factores pueden influenciar dentro del Food Safety Management System. Como ustedes ven, nuevamente aparecen los dos componentes principales, y a su izquierda tenemos los factores contextuales. Características de los productos, características de los procesos. Aquí tenemos ejemplos de qué podemos nosotros tomar o qué podemos incluir dentro de las características de la organización, como una falta de personal o de staff tecnológico. Las empresas, por ejemplo, a veces trabajan solo con personal que no ha tenido una capacitación suficiente para poder manejar herramientas de este tipo o para poder manejar sistemas de aseguramiento de calidad. Tenemos mucha variabilidad en la composición de los empleados. Por ejemplo, hay muchísima gente que trabaja por horas, o trabajan un mes y luego son despedidos o luego dejan la empresa. Es mucho personal temporal, y eso hace que el sistema se debilite, porque el personal temporal lo que hacemos es capacitarlo, por ejemplo, para trabajar dentro de la empresa, y luego de 2 o 3 meses se lleva ese conocimiento, y otra vez a la empresa tiene que volver desde cero cuando contrata a una nueva persona. Entonces eso también empieza un poco a disminuir la capacidad o disminuir la eficiencia de un sistema de calidad. Luego tenemos también una falta de comprometimiento con la empresa de parte del personal. Hay gente que va a trabajar en una empresa y realmente va nada más porque necesita trabajar y no porque realmente siente que el trabajo que él está haciendo dentro de la empresa está apoyando o está desarrollando a la empresa. Luego tenemos también insuficientes sistemas de información que soporten las decisiones o que apoyen las decisiones que la empresa tiene que tomar.
Aquí también tenemos, un poco relacionado a lo que decíamos anteriormente, qué situaciones pueden estar relacionadas con cada uno de los componentes del FSMS. Tenemos procesos o productos. Estamos hablando de una situación 1 en donde el proceso o el producto no es crítico, es un proceso no vulnerable. Por ejemplo, estamos hablando de, en el caso de productos de bajo riesgo microbiológico, que son mucho más fáciles de manejar, como las pastas, son productos deshidratados en los cuales la microbiología o la naturaleza misma del producto hacen que sea mucho más fácil de manejar que en una situación 3, por ejemplo, en donde trabajamos con productos bastante críticos para la seguridad, como por ejemplo carnes frescas o todo tipo de productos frescos que por su naturaleza necesitan muchísimo más cuidado para trabajarlos. Luego, en la organización, la situación 1 puede ser una organización bastante adelantada, bastante hábil, que es muy específica, y la situación 3, en cambio, tenemos una organización que tiene muy pocas habilidades, que no avanza y que no es específica. Y finalmente, en el ambiente o en el entorno, de la empresa o de la cadena alimentaria, tenemos la situación 1, que tiene muy poca dependencia, que eso es bastante bueno, y que no es vulnerable a los agentes externos que puedan influir. Y la situación 3, en cambio, todo lo contrario, que es muy dependiente del ambiente o del entorno que le rodea, y es muy vulnerable a todo lo que pueda pasar en su entorno. Para poder trabajar con este sistema, nosotros debemos realizar asumir ciertas cosas, asumir ciertas premisas para poder trabajar o para diagnosticar o para poder utilizar esta herramienta de diagnóstico. En primer lugar, debemos darnos cuenta que productos de alto riesgo o procesos de alto riesgo señalan o ponen demandas mucho más altas en el FSMS para alcanzar los requerimientos de seguridad del producto. Es decir, lo que les comentaba anteriormente, si trabajamos con productos o con procesos de alto riesgo, como trabajar con productos frescos como carne o pescado, estos van a poner mayores demandas sobre el sistema, es decir, vamos a tener más cuidados, vamos a necesitar muchísimos más sistemas de limpieza y desinfección, o mejorar nuestro diseño de equipos, o trabajar mucho más en capacitación del personal, porque el proceso y el producto como tal nos exigen esas situaciones. Luego también podemos asumir que cuando la organización apoya de menor manera a todo el sistema y tenemos una alta dependencia de toda la cadena alimentaria, esto lo que hace es darnos como resultado en un alto impacto en el FSMS para alcanzar los requerimientos de inocuidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué niveles de FSMS son necesarios? La respuesta que la doctora Luning nos da, que depende. No se puede decir que un sistema es mejor porque tiene un 2 o un 3 de calificación, sino que depende muchísimo de la naturaleza de cada uno de los sistemas. Una vez que he tratado de explicarles un poco el Food Safety Management System, vamos a ir a la siguiente herramienta que trabaja en conjunto con esta herramienta de diagnóstico, que es el esquema de auditoría microbiológica. Este esquema es un análisis sistemático de las cargas microbiológicas o de las cuentas microbiológicas para auditar o para evaluar el desempeño microbiológico del Food Safety Management System. Lo que nos va a ofrecer esta herramienta es darnos información sobre los niveles o sobre los perfiles de contaminación que nosotros tenemos dentro de la empresa. Acuérdense que cuando trabajamos con productos alimenticios, no siempre estamos trabajando con cargas microbiológicas. Los productos, cuando son materias primas e ingresan a la fábrica, siempre tienen cargas microbiológicas. Pocas o altas, pero tienen cargas microbiológicas, y estas deben ser controladas para evitar la contaminación posterior del producto. Entonces aquí, como por ejemplo, tenemos niveles de contaminación o la distribución de esta contaminación. Y lo que hace el MAS o el Microbial Assessment Scheme es enfocarse en actividades de control. Recuerden que el FSMS tenía dos componentes principales, entonces el MAS se enfoca en las actividades de control.
Y tenemos dentro del MAS niveles 1, 2 y 3, que son los que las empresas pueden obtener o pueden cumplir dependiendo de su desempeño dentro de la evaluación. Entonces, vamos a ver un poco qué nos trae el Microbial Assessment Scheme. En primer lugar, lo que hacemos es identificar los puntos críticos de muestreo. No es lo mismo cuando estamos trabajando en evaluación de contaminación microbiológica dentro de una empresa, no es lo mismo hacer un muestreo o tomar muestras microbiológicas al inicio del proceso de producción que al final del proceso de producción, porque los datos van a ser totalmente diferentes. Entonces, la identificación de estos lugares críticos de muestreo van a ser fundamentales para el éxito del desarrollo de esta empresa, de esta herramienta. Luego necesitamos seleccionar los parámetros microbiológicos que vamos a evaluar. Estamos trabajando con los alimentos, como les decía al principio, ahora tenemos el desarrollo de patógenos emergentes, entonces tenemos que ver cuáles son los microorganismos que están relacionados a nuestro producto o a nuestro proceso. Por ejemplo, necesitamos evaluar Listeria, necesitamos evaluar Salmonella, como indicadores con patógenos relevantes. Luego tenemos indicadores de higiene como el Escherichia coli o el Staphylococcus aureus. Entonces, cada uno de estos parámetros nos van a dar diferente información en cuanto a la higiene del producto, en cuanto a la higiene del personal, en cuanto a la inocuidad de nuestros alimentos. Luego tenemos que evaluar o decidir cuál va a ser la frecuencia de muestreo. Recuerden que cuando trabajamos normalmente los libros nos dan ciertas frecuencias de muestreo, pero a veces esas frecuencias de muestreo no son viables dentro de la empresa, porque son muy costosas o porque representan muchísimo trabajo para la empresa. Entonces, dependiendo de qué es lo que la empresa quiere hacer y qué información necesita obtener, nosotros vamos a determinar esta frecuencia de muestreo. Luego tenemos que seleccionar el método de muestreo y el método de análisis. En esto podemos guiarnos en métodos estándar que están disponibles en el mercado, como normas ISO o como métodos INEM, por ejemplo en el caso del Ecuador, y decidir cuáles son los más óptimos para la información que nosotros queremos obtener y para los análisis que queremos realizar. Y finalmente, procesar la información que nosotros la hemos obtenido a través del análisis microbiológico e interpretar esta información. No vale que nosotros invirtamos muchísimo dinero en hacer análisis y en recolectar información para que esa información se quede guardada en el cajón del departamento de calidad. Esa información tiene que ser procesada y tiene que ser interpretada para que arroje resultados y para que la empresa pueda tomar ciertas medidas en función de esa información que se ha obtenido a través de los análisis microbiológicos o de la herramienta MAS. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se relaciona o de cómo se relacionan los lugares críticos de muestreo y el FSMS. Entonces, por ejemplo, aquí hay se señala algunos puntos o algunos lugares en donde se pueden tomar las muestras. En primer lugar, por ejemplo, se debe tomar muestras de la materia prima. Un poco para que se entienda este ejemplo fue desarrollado en un camal de reses, entonces el ejemplo está muy relacionado a eso, o fue validada la herramienta en un camal de reses. Luego tenemos un segundo punto crítico de muestreo, materiales preparados. Luego, después del enfriamiento, ustedes saben que cuando se trabaja con carcasas de reses, el enfriamiento es un paso fundamental dentro del proceso, entonces se quiere evaluar si ese enfriamiento está contribuyendo a la calidad microbiológica del producto. Y luego tenemos otro punto de muestreo después de la actividad de intervención. Una actividad de intervención, por ejemplo, podría ser que se laven las carcasas con un agente desinfectante para poder bajar esa contaminación microbiana, si es que esta actividad es permitida, que en algunos países es permitida. Perdón. Y luego tenemos otro punto crítico de muestreo que es ya cuando tenemos el producto final. Luego, dependiendo de la característica del proceso que nosotros estemos realizando, también podemos trabajar en muestreos sobre superficies de contacto. Hay muchísimos estudios relacionados
con las superficies de contacto y cómo estos contaminan a los productos. A veces estamos ya trabajando, tenemos un sistema de calidad muy bien montado que está trabajando y que está disminuyéndonos la carga microbiana y de repente nos damos cuenta que por una u otra, que nuestro producto está incrementando su carga microbiológica. Y uno de esos lugares en donde se puede incrementar puede ser las superficies de contacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se las ha limpiado bien o porque hay contaminación cruzada, se trabajó con un material y luego se puso otro sin haberla limpiado a la superficie anteriormente. Y luego también es importante muestrear al personal. Hay muchísimos estudios también realizados en que la contaminación que el personal aporta al producto final es muy muy grande por falta de condiciones básicas de higiene. Los operadores no se lavan las manos con la frecuencia que tienen que lavarse, utilizan guantes y creen que los guantes son la protección para todo y contra todo, cuando a veces los guantes son la fuente de contaminación. Nuevamente aquí también, así como en el FSMS, tenemos que hacer asumir ciertas cosas para poder trabajar. Entonces, ¿qué asumimos? Que un FSMS más sofisticado lo que nos va a ayudar es a obtener productos con menor contaminación y menor desviación en las cargas de contaminación. Entonces, diferentes niveles del FSMS lo que nos va a dar es un mejor resultado en la seguridad o en la inocuidad alimentaria. Y aquí vamos a ver ahora una pequeña ilustración. Voy a dar lectura a ciertos resultados que se pueden obtener a través de la aplicación de la herramienta MAS. Entonces, por ejemplo, la empresa La empresa ya ha diseñado su sistema de auditoría microbiológica, ha determinado los puntos críticos de muestreo, ha determinado la manera como muestrear, ha determinado los análisis que quiere realizar, qué bacterias se van a controlar y empieza ya a obtener resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos que la empresa ha obtenido Salmonella y Staphylococcus aureus y Listeria monocitógenes en un nivel 3, es decir, un nivel OK, un nivel en el cual se puede trabajar, no existe ese tipo de contaminación dentro de la empresa, estos patógenos están controlados. Luego, por ejemplo, tenemos que la evaluación sobre Listeria coli nos da un nivel 1. ¿Por qué? Porque existe muchísima contaminación en la materia prima, por ejemplo. Lo que les decía, este ejemplo fue hecho en un matadero de reses. Entonces, lo que nos hace es que ha habido una contaminación fecal durante la matanza de las reses, y luego también puede ser que después del empaque de las piezas ya de las reses, también haya una contaminación cruzada de parte de los empleados, por ejemplo, o de las superficies de trabajo. Luego, las enterobacterias, también como un indicador de la higiene del proceso y de higiene del personal, tenemos ya un nivel 2, entonces porque hay una contaminación específica muy alta en las carcasas, es decir que nuevamente se indica contaminación fecal relacionado un poco con la evaluación también del Escherichia coli. Y por ejemplo, y finalmente tenemos las cuentas totales, un recuento total en placa que nos da un nivel 1 y que está totalmente relacionado con los resultados anteriores, porque hay muchísima contaminación inicial en las carcasas que nosotros tenemos en el matadero, y que también después de los procesos de limpieza y desinfección estas cuentas siguen siendo elevadas. Es decir que las estrategias de intervención que nosotros estamos tomando no están siendo efectivas. ¿Cómo se puede combinar los resultados del FSMS y el MAS? Podemos tomar medidas de intervención en el control de materia prima, en métodos de intervención, mejorar las medidas de higiene que nosotros tenemos, validación de las medidas de control y procedimientos adecuados. Y en la intervención en el contexto de la empresa, reducir el riesgo de tener materias primas con proveedores no calificados, y, por ejemplo, mejorar el entrenamiento de nuestro personal y rediseñar nuestros sistemas de información para que realmente la información que nosotros estamos obteniendo sea la adecuada.
Como información para ustedes, la validación de este instrumento se realizó primero con un estudio bibliográfico, con discusiones de expertos y fue pretesteada en ciertas empresas. Luego se hizo una auditoría o una evaluación a estas empresas de diferentes sectores, empresas de cárnicos, de lácteos, pescado, té, tofu y vegetales. Estos resultados lo que hicieron fueron dar información in situ de la realidad de las empresas y se combinaron el FSMS y el MAS para darnos una base para la discusión acerca de las posibles medidas de intervención que se puedan tomar en estos sectores de la industria alimentaria. ¿Cuáles son los desarrollos futuros del grupo que está trabajando este sistema, del grupo del Pathogen Combat que les mencionaba inicialmente? Tienen dos desafíos para los próximos años. Primero, desarrollar una herramienta FSMS basada en Internet para que cada una de las empresas puedan hacer su propia auditoría de sus sistemas de calidad, es decir, que no tengan que esperar a un experto de fuera para evaluar sus sistemas, sino que lo pueden hacer a través de Internet con esta herramienta que se ha desarrollado. Y esta herramienta va a estar disponible aproximadamente para enero o febrero del próximo año. Y luego, lo que va a estar un poco después, se va a desarrollar un sistema de soporte de información para las empresas, para que las empresas también tengan información disponible en Internet y puedan de una o de otra manera mejorar sus sistemas de aseguramiento de calidad. Gracias por su atención. Bueno, vamos a dar parte a las preguntas que tenemos. Primero agradeciendo a la magíster Jimena Carrión por su excelente presentación. Primera pregunta es, ¿cuántos puntos críticos de muestreo son los necesarios para realizar la auditoría microbiológica? Realmente no se puede, o sea, desde mi punto de vista no se puede decir cuántos son los puntos necesarios. Depende muchísimo de qué procesos se esté trabajando y qué productos se esté procesando. No es lo mismo trabajar con un producto, como les decía anteriormente en la exposición, de bajo riesgo microbiológico, como es una pasta o granos secos, en donde tenemos una humedad muy baja y condiciones naturales del producto, características intrínsecas del producto que lo hacen fácil de manejar, como trabajar, por ejemplo, con pescado, en donde tenemos un producto con muchísima humedad, con altos contenidos de proteína, con un ambiente excepcional para el crecimiento de microorganismos. Entonces depende muchísimo de qué producto y qué proceso estamos trabajando. Gracias. Existen algunas preguntas que se repiten, entre estas es, ¿qué relación tiene el sistema HACCP con el sistema FSMS y también con buenas prácticas de manufacturas? Bueno, la idea detrás del sistema del FSMS es evaluar cualquier tipo de sistema de calidad implementado en la empresa. Entonces, la relación yo creo que sería, no sé cómo llamarlo, pero sería una relación yo creo que total, porque lo que hacemos es que independientemente de qué sistema de calidad la empresa tenga establecido, nosotros vamos a poderlo evaluar a través del uso de esta herramienta del Food Safety Management System. Entonces, podemos evaluar buenas prácticas de manufactura, podemos evaluar HACCP o podemos evaluar un sistema mucho más grande que englobe a estos dos. Sí, porque a otra parte de la
la pregunta es que si se puede aplicar juntos en la empresa estos dos sistemas. Sí, a ver, una cosa que tiene que estar clara, el Food Safety Management System lo que hace es evaluar a los otros sistemas de calidad. No es un sistema de calidad en sí, es una herramienta para evaluar sistemas de calidad, independientemente de qué sistema de calidad la empresa esté manejando. Entonces es una herramienta para la evaluación, no es en sí un sistema de calidad. Más, ¿cuál es el nivel óptimo que una empresa debe tener para aplicar el FSMS? Yo creo que, en primer lugar, el sistema no existe. Bueno, como veíamos anteriormente, estamos trabajando en un nivel 1, que es un nivel bajo, y un nivel 3, que es un nivel alto. Lo ideal sería que la empresa llegue a tener el nivel 3. Es bastante difícil, pero se puede llegar. Pero el que una empresa, por ejemplo, trabaje o tenga como un resultado, después de aplicar la herramienta y evaluar sus sistemas de calidad y cómo está trabajando, que llegue a tener un nivel 2, es un nivel bastante aceptable ya para empezar a trabajar. Y luego pues se podría mejorar y llegar a un nivel 3. ¿Cuánto tiempo demora implementar un FSMS y quién es el organismo regulador de esta herramienta? A ver, lo que les mencionaba anteriormente un poco relacionado, no es una herramienta para controlar la calidad, no es un sistema de control de calidad ni sistema de aseguramiento de calidad, sino es una herramienta para evaluar el sistema. Entonces, obviamente no existe ningún organismo de certificación o de acreditación que haga la evaluación de la implementación del sistema, sino que es la empresa como tal que puede hacer la implementación, y como les mencionaba, esta herramienta ha sido validada al ser aplicada en más de 50 o 60 empresas de diferentes ámbitos en la industria alimenticia. Entonces es una empresa validada científicamente, es una herramienta validada científicamente y experimentalmente. Bueno, no sé si viene al caso un poco esta pregunta, dice, ¿cómo mitigar los altos costos de implementación de los sistemas de calidad? Bueno, no está muy relacionada con el tema, pero igual puedo contestarla. Yo creo que lo fundamental al momento de implementar sistemas de calidad dentro de una empresa es que el personal esté calificado y capacitado, perdón. Si la empresa cuenta con personal capacitado, la empresa por sí sola puede hacer la implementación de cualquier sistema de calidad. Entonces eso implica el ahorrarse el costo de expertos externos que vengan a asesorar a la empresa. El costo de un experto externo es muy muy alto. Entonces si es que nosotros dentro de la empresa tenemos personal capacitado para hacer la implementación, pues nos estamos ahorrando muchísimo dinero. Yo creo que esa es una de las maneras de disminuir los costos de implementación de cualquier sistema de calidad. ¿La herramienta FSMS se aplica solo en grandes empresas o se puede aplicar en pymes? Yo creo que tiene una aplicación, un rango de aplicación muy grande. Pueden ser aplicados en empresas pequeñas y también en empresas grandes. De hecho, la validación que se hizo de la herramienta se la realizó tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas. Entonces se puede aplicar en los dos campos. Bien, no tenemos más preguntas. Yo quiero hacer nada más un comentario que al inicio no lo mencioné, pero realmente para mí es un orgullo en primer lugar y una satisfacción el poder haber hecho esta presentación, porque la presentación, como ustedes saben, no es mía, sino es de mi profesora. Peter Neluni fue mi profesora en la Universidad de Wageningen y me siento honrada en haber podido realizar esta presentación el día de hoy. Por favor, un aplauso. Entonces nuevamente agradecemos a Jimena por la magnífica presentación, felicitaciones, y ahora con esto cerramos la sesión de esta mañana de la conferencia magistral. Invitamos a todos a participar del refrigerio que hay en la sala del octógono y después a los paneles que se desarrollarán aquí mismo en el centro de convenciones a las 10:45. Muchas gracias.